muy bienvenidos y bienvenidas a todas y a todos. Gracias por sumarse a esta propuesta del precongreso del 8º Congreso Iberoamericano de Animación Sociocultural, organizado por la RIA Nodo Argentina, coorganizado por la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones, con la Fundación Animarte, el Instituto de Estudios Integrados Esteban Lugo y el Ministerio de Cultura de la provincia de Misiones. Tenemos el auspicio del Ministerio de Educación de la provincia de Misiones, el reconocimiento y el auspicio de la Cámara de Diputados de la provincia de Misiones, del Ministerio de Turismo de la provincia de Misiones y también el aval del Senado de la Nación. Agradecer, por supuesto, la convocatoria a este precongreso que vamos a desarrollar en instantes, la presencia de nuestros invitados especiales de la España, del Estado español, de quien hemos tomado, ¿no?, lo que es la animación sociocultural, ya que es algo que venimos compartiendo, espacios que venimos compartiendo con la RIA y en especial con España y Portugal, que nos han dado todo lo que es información y experiencias en animación sociocultural. Bueno, darles los saludos de la decana de la Facultad de Humanidades, Gisela Espaciuf, y del secretario de Extensión de la Facultad de Humanidades, Néstor Álvarez, y bueno, desearles que este espacio sea un espacio de encuentro, de reflexión, de debate sobre la actualidad de la animación sociocultural en el Estado español. Así que bienvenidas y bienvenidos. Vamos a empezar directamente y voy a pasar la palabra a nuestro moderador, Fabián Vilas, desde Uruguay. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muchas gracias, Alba. Bueno, realmente es un gusto poder participar de esta instancia precongreso de la Red Iberoamericana de Animación Sociocultural, un precongreso que, bueno, intenta ser como una suerte de bocadillo previo a lo que va a ser el evento más importante de la RIA, que hemos siempre tenido, donde se intenta que allí haya una alta transversalidad de todas y todos quienes participamos como personas y organizaciones en la red, y que sea, insisto, de alta transversalidad para que todo aquello que tenga que atravesarse, que tenga que articularse, que hacer sinergia en temas, en vivencias, en experiencias, en conocimientos, pueda cobrar cuerpo y de alguna manera pueda incidir en la transformación de la sociedad y de este mundo tan convulsionado en el que estamos viviendo, y que de alguna manera nos interpela y nos convoca a ser más creativos y creativas todos los días. Y bueno, esto creo que es una muestra más de ello, de estar reuniéndonos a través de un elemento informático que hasta parece mentira que hace 10 años que no estaba, que pudiéramos vernos sincrónicamente y pudiendo participar de esta manera. Obviamente lo mío va a ser muy cortito porque lo que interesa es lo que pueda Itaísa, Carles, Antonio, Ana conversar y después intercambiar con ellos y con ellas. Y la idea es esta, de poder trabajar sobre animación social, social y cultural o sociocultural en el Estado español, a través de vivencias, de miradas y concepciones, en un mundo que, bueno, particularmente hace que de este lado del charco estemos viviendo situaciones bastante complejas en lo político, en lo social. Hoy muestra de ello con mayor gravedad lo que está sucediendo en Colombia, pero que está sucediendo en todos los países de América Latina, y no voy a extenderme demasiado, pero la onda neoliberal y lo que tiene que ver con solamente gobernar para algunos y algunas, está siendo sumado y asociado a esta pandemia, creada o no, que mucha gente esté cayéndose del barco en esa figura. ¿Se acuerdan de la inclusión y de la exclusión?
navegando por un océano donde va gente cayéndose y los que se van quedando más en el medio y más acomodados y acomodadas, miran para el costado por donde no se cae nadie. La idea es que esta animación sociocultural, la cual concebimos en lo personal y se concibe desde la RIA, sea lo más altamente inclusiva, posibilitadora, habilitante, abre puertas, y que instituya, sobre todo, fuertemente, otras maneras de ver, de sentir y de estar en el mundo, que colabore, porque obviamente nos queda grande poder hablar de transformar el mundo a la RIA como una organización, por más que seamos muchos y muchas, no solos y solas o desde esta red vamos a poder. Por lo tanto, nos van a implicar hacer sinergias y conexiones. Pero ante todo, y fuertemente, tenemos que estar mirándonos hacia adentro. Tenemos que estar pensándonos cómo venimos, qué pasos hemos dado, y políticamente, a la interna de la RIA, hemos crecido mucho de la mano de toda la RIA y especialmente de una junta directiva liderada por Alba, liderada por Alberto. Ha sido realmente un camino muy provechoso y nos hace llegar a este lugar, a este momento histórico, político, con una posición que queremos dar y que de hecho este precongreso forma parte de esa postura política de poder decir lo que nos parece en función, nada más ni nada menos, como bien dijo Alba, de lo que es la situación de España, ¿no? Referencia importante, innegable para cualquier persona, organización que en Iberoamérica se dedique a la animación sociocultural, o sus analogías, al decir de el compañero y amigo Jean-Claude Gillet, recientemente fallecido. Por lo tanto, me parece también importante encuadrar en que este Congreso cobra mayor importancia a la hora de que toma algunos de los objetivos del 2030, que no son de dejar pasar, y uno que me parece que es fundamental es el que habla de la inclusión, ¿verdad? De la posibilidad de asegurar el acceso, por ejemplo, a las energías asequibles, fiables, sostenibles, a garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos y todas, de tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático, que es un hecho, de proteger y restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas, de poder tener en cuenta la otredad, no solamente humana, sino que hace a toda la ecología en la cual nosotros vivimos y somos parte, de promover sociedades más pacíficas, inclusivas para el desarrollo sostenible y sobre todo para el buen vivir, aquello que tiene que ver con poder estar cómodas y cómodos desde nuestras condiciones concretas de existencia y de nuestras posibilidades y circunstancias culturales. No todas y todos queremos vivir igual, pero sí hay garantías básicas y mínimas que todas y todos tenemos que tener. Y por último, en esto de los objetivos del 2030, poder también fortalecer los medios de ejecución, de acción, y reavivar la alianza internacional mundial para el desarrollo humano, que implica mucho más que solamente hablar de lo sostenible. Entonces, en lo particular, felicito a la organización del Congreso por haber hecho hincapié y enmarcado el Congreso en estos objetivos, porque creo que nunca tan presente y tan pertinente para poder hablar en estos momentos de locura, y no una locura linda como es la creativa, una locura fea, una locura que nos está llevando para abajo y no para arriba. Y así como en algunos momentos en los 60 se decía, por favor, la imaginación al poder, en esto cada vez más creo que podemos estar de acuerdo en que sea la vida al poder, la dignificación al poder, y fuera el odio y fuera la exclusión. España, 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 un país maravilloso, un país de referencia y un país que conocí desde varias aristas. Tengo descendencia española y sobre todo gallega. No sé hablar gallego, pero lo tengo. Y de alguna manera me involucra en estas ideas, me involucra en estas preguntas que me hago. Bueno, ¿qué sucede en España hoy con la animación sociocultural? En esta España convulsionada, en esta España donde parecería que más que pechar, ya hay una suerte como de intento de arrasamiento de lo que es las bases democráticas, de las bases
de inclusión, de libertad, por ideas y movimientos ortodoxos, realmente siniestros, y donde, bueno, parecería que no hay más lugar que solamente para el discurso y el relato hegemónico, cosa que no podemos estar de acuerdo, creo yo, desde una visión política humanista. Por lo tanto, voy a dejar por aquí, realmente me circula una emoción en lo corporal y en lo mental, estar con quienes van a hablar con nosotras y con nosotros, y les voy a dar la palabra. Pero para ello primero las voy a presentar y presentar como colectivo, cada una y cada uno, para luego decirles con quién empezamos y un poquito más de la operativa, si les parece. Estamos nada más y nada menos que hoy con Itaísa Pérez Pérez, doctora en Desarrollo y Ciudadanía, Derechos Humanos, Igualdad, Educación e Intervención Social, y licenciada en Pedagogía y máster en Educación Social y Animación Sociocultural, entre otras. Profesora de la Universidad de La Laguna, en Tenerife y las Canarias, cofundadora y presidenta de la Asociación ANRIE de Animación Sociocultural, y CEO de OEN Educo Emoción. Bienvenida, Itaísa. Estamos con Carles Moncló, maestro y pedagogo jubilado. Durante los últimos 25 años ha estado impartiendo la titulación de técnico superior en animación sociocultural, y también en la Universidad de Valencia ha impartido docencia en los grados de educación social, trabajo social y pedagogía, y es activista cultural y comunitario. Bienvenido, Carles. Estamos también con Antonio Alcántara, educador social y activista vecinal, profesor asociado en la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona, miembro del equipo pedagógico de la Periférica y del Ateneu Popular 9 Barris, y autor del blog recomendable, altamente recomendable, educaciontransformadora.com. Y por último, Ana Belén Fernández Viciana, profesora de Servicios Socioculturales y en la Comunidad en el Instituto Ribot y Serra de Sabadell, y presidenta del CASCAT, coordinadora para la animación sociocultural de Cataluña. Vamos a comenzar con Itaísa, van a tener alrededor de 15 minutos para sus conversaciones, sus charlas, y les comentaba a las compañeras y compañeros, y esto se lo digo a las participantes y los participantes, que cuando vayan quedando 5 minutos, voy a hacer el intento de que me vean mostrando mis 5 dedos. Y esto no es porque sí, esto es para no interrumpir desde la palabra, pero también para, de alguna manera, recordar la conexión que hay entre lo que pensamos y lo que hacemos. Y la animación sociocultural entiendo que viene por ahí. Itaísa, nuevamente bienvenida, un placer verte, escucharte. Somos todo oídos. Buenas tardes, muchísimas gracias, Fabián. Muchas gracias a la RIA en general, Alba, también que ha hecho la presentación o inauguración de este encuentro que vamos a compartir. Y bueno, un placer estar aquí desde representación de ANRIE y compartir con mis compañeros y compañeras, ¿no? Buenas tardes en España, buenos días o noches en cualquier otro rincón donde nos escuchen. Yo comenzaré preparando la mesa, y me voy apropiando de ese término de mi compañero Antonio, para introducir el tema, compartiendo unas pinceladas sobre la animación sociocultural en nuestro país en 3 espacios temporales: pasado, presente y futuro. Llevamos ya 4 décadas de existencia de la animación sociocultural en España, donde está pasado por diferentes épocas, como cualquier otra disciplina y cualquier otra profesión, sobre todo del ámbito social, siendo en la actualidad quizás la más compleja y difusa en cuanto a visibilización, activismo y proyección de futuro. El origen de esta disciplina en nuestro país, como muchas personas seguramente conocen, ¿no?, se remonta a principios del siglo XX como consecuencia del desarrollo industrial, aunque es a partir de mediados del siglo XIX cuando emanan carencias sociales, surge la necesidad de dar respuesta a transformaciones sociales y a la construcción de una propia identidad social y cultural. Mis compañeros en, que me siguen ahondarán en algunos de estos momentos históricos más concretos. La animación sociocultural ha estado presente de múltiples formas, con diferentes perspectivas y en contextos diversos, política e ideológicamente hablando también, ¿no? Iniciativas antes de 1939, durante el franquismo
y en los más de 40 años de democracia, vinculados a movimientos comunitarios, acciones culturales, educativas y sociales, vinculadas al ocio, los scouts, el asociacionismo, la iglesia, y así un sinfín de acciones, acordes al momento histórico en el que se encontraban y a la diversidad que existe también en cualquier sociedad y en cualquier momento. Es en la época democrática donde la animación sociocultural avanza aceleradamente, siendo la década de los 80 aproximadamente su momento más álgido, con líderes sociales coordinando el trabajo sociocultural de su territorio y formalizándose en los 90 con la titulación de Educación Social, que recoge en prácticamente la totalidad de las universidades de nuestro país una asignatura con diferentes denominaciones, pero que trabaja y que recoge específicamente en la denominación la animación sociocultural. Y por supuesto con el título de formación profesional en animación sociocultural, que también en estos años ha pasado con diferentes denominaciones, ¿no? Actualmente se denomina técnico superior en animación sociocultural y turística. Y esto de turística, pues probablemente ha sido uno de los hándicaps para la dignificación y la visibilización de la profesión. Sin embargo, en la actualidad vivimos un momento de ralentización, incluso de parón de iniciativas socioculturales en un estado de conformismo social que requiere una reactivación de la participación social y de las iniciativas comunitarias. En este contexto de difusión de las dinámicas de animación sociocultural, el equipo de investigación que yo dirijo, comenzamos en 2019 a desarrollar un estudio denominado Investigación sobre análisis del discurso de la animación sociocultural en España, pasado, presente y futuro, donde realmente nos interesaba desde esa preocupación que teníamos de qué está ocurriendo con la animación y de escuchar también discursos diversos, ¿no? Porque a veces consideramos, ocurre también cuando nos referimos a la juventud, ¿no? Que nuestra etapa actual quizás es la peor y nos olvidamos de otros momentos, ¿no? O que la etapa de la adultez, perdón, de la juventud desde la adultez, ¿no? Desde las miradas del adulto cada vez es peor y, bueno, en realidad tenemos visiones diferentes, ¿no? Estamos mirando con diferentes gafas. Bueno, pues nos interesaba un poco profundizar en esos discursos desde teóricos de la animación, activistas, docentes, tanto de universidad como de ciclo formativo, empresarios, coordinadores de escuelas, profesionales en general de la animación sociocultural para ver qué estaba ocurriendo. Algunos resultados ya han sido publicados, por ejemplo, en la revista que es referente en nuestro país de animación, la de de animación, de animación y educación social, perdón, que coordina el compañero Mario Vinci, pues se publicó en enero un avance ya de los resultados. Y en este año 2021 comenzamos otro estudio en la línea, pero donde queremos profundizar en el debate, ¿no? La animación sociocultural en España a debate, pasado, presente y futuro. Y aquí nos centramos en una técnica Delphi que nos interesa porque nos ofrece una perspectiva de la animación sociocultural, nos permite reflexionar sobre los retos a los que nos enfrentamos, así como desarrollar un proceso de consenso prospectivo, ¿no? Que requiere la participación de un grupo de expertos. A raíz de este estudio, a través del cual yo me voy a centrar en compartir voces de algunos de los profesionales, voces mayoritarias, porque por supuesto hay diferencias, ¿no? Con respecto a diferentes dimensiones. Por ejemplo, la primera, la percepción que tienen sobre el discurso de la animación sociocultural hoy día. Nos encontramos, y lo voy a citar siempre las voces de los profesionales literalmente, con un discurso muy teórico, poco ajustado a la realidad, excesivamente benevolente con la praxis. O sea, no se evalúa si realmente modificamos algo, simplemente recogemos números. Preocupa que se pueda convertir en meras dinámicas de grupo sin la profundidad epistemológica que precisa la participación y el desarrollo comunitario. Por un lado busca la transformación social, pero por otro lado está sujeta al sistema neoliberal y a la búsqueda de entretenimiento o de apagar fuego. No hay un solo discurso, obviamente, sino varios y muy diversos. Pienso que hay gente que teoriza y nunca ha hecho intervención, gente que piensa en la animación como recorta, pinta y colorea, gente que hace animación sociocultural sin ser consciente, y todo ello creo que enriquece a la animación sociocultural. Es un discurso basado en la diversidad social y cultural que trata de adaptarse a las nuevas realidades socioculturales que existen en la sociedad actual. En cuanto a la siguiente dimensión, percepciones sobre cómo se está trabajando,
Pues encontramos afirmaciones fuertes y contundentes, ¿no? Mal. Solo se pone interés en acción, pero poco en reflexión. Mal desde ese principio, ¿no?, que tiene la animación sociocultural de reflexionar. Con profesionales y entidades que buscan la transformación social, desigualdades, pero que encuentran financiación en el entretenimiento. Bastante mejor que desde la teoría, ya que hay hechos demostrables de sus éxitos o fracasos. También creo que como en el nivel teórico existen miles de experiencias. Muchas veces se trabaja para distraer y poner parches en lugar de ir al fondo y hacer cambios profundos en grupos y comunidades. Y pasando de los discursos teóricos, quisimos profundizar en otra dimensión que era desde la práctica de la animación sociocultural, cómo trabajas. Vamos al terreno, ¿no? A partir de las problemáticas que existen en un determinado contexto, una idea muy sencilla para aprender a participar: hay que participar. Desde la participación, la cultura transformadora, la gestión comunitaria, con procesos que aseguren la voz del máximo de personas en todos los momentos. Trabajo con y las personas adaptándose a su realidad, de lo más cercano a lo más lejano y de lo más concreto a lo más abstracto. Por tanto, les preguntamos: ¿considera que hay coherencia con lo que promulga, con los principios teóricos de la animación sociocultural, en esa práctica que comenzamos a analizar? No. Las personas que trabajamos en la animación sociocultural estamos más en justificar proyectos que en evaluar resultados. Esto consideramos desde el grupo que es muy importante porque la animación sociocultural, su objetivo fundamental es la transformación social, por tanto, la transformación también de creencias y de conciencias, ¿no? En general, en la actualidad se produce un alejamiento peligroso de esos principios de la animación sociocultural. El reto está en conseguirlo, por supuesto. Siguen existiendo obstáculos desde ámbitos institucionales que a veces impiden llevar a la práctica la coherencia de la que se impregna la animación sociocultural. Y bueno, y quisimos preguntar: ¿qué diferencias consideras que tiene la animación sociocultural hoy día con décadas anteriores? Em, y nos dicen, creo que en el momento en que la administración se ha encargado de proyectos que antes salían de los intereses de la sociedad civil, estos proyectos han perdido efectividad. Sin duda, pero como también las hay en las ciencias sociales, anegadas por el positivismo y el didactismo tecnócrata. De los 10 años, de los últimos 10 años, 12 años ya, aquí puedo comentar como gran cambio esa vinculación al turismo, lo que pretende capitalizar la profesión, además de ir en contra de ese despertar que la animación sociocultural debiera promover, perdón. Siguiente dimensión, la proyección. Hemos analizado cómo lo ves, cómo actúas desde la práctica, qué diferencias hay con el pasado y ahora qué visión tienes de futuro. Y esto ha sido antes de la pandemia, importante. Al ser un conjunto de estrategias, de procedimientos, podrán modificarse los sistemas, pero no los principios ni los valores que la sustentan. Existe una tendencia actual de diferenciar la intervención por sectores cada vez más definidos y delimitados: lo educativo, lo social y lo cultural, como bloques independientes. Estará en el marco digital, en el marco del medio ambiente y en el marco de las desigualdades sociales. Tiene que adaptarse a las nuevas realidades socioculturales que imperan en la actualidad y sobre todo al futuro tecnológico que cada día es más presente y que está cambiando radicalmente las conductas de la población. En definitiva, con todas las preguntas, ¿no?, y todas las dimensiones que aparecían en el estudio, podemos sintetizar que el pasado es crítico, o fue crítico, activista, político, de compromiso con grandes expectativas de cambio, un presente con procesos participativos difusos, a veces transformadores, a veces solo para justificar una financiación, no reconocida de forma completa por las administraciones, más necesaria que nunca, y en constante adaptación a las nuevas características de la sociedad actual. Y un futuro negro, muy negro, ya nos decían, dependiendo en exceso de financiación de la administración, y esa fuente cada vez saca menos agua. No sé si estamos preparados para volver a que los proyectos vuelvan otra vez a la financiación de la sociedad civil. La adecuación a las nuevas formas de comunicación y estilos de vida cambiantes. ¿Y por dónde empezamos, no? Sería la gran pregunta. Este podría ser el gran interrogante y que mis compañeros y compañeras de esta mesa, estoy segura que van a aportar en esta línea, ¿no? En este pasado también, en lo que está ocurriendo y a qué retos nos podemos enfrentar, ¿no?
Recientemente, el 22 de marzo del presente año, en España se ha publicado por fin el tercer convenio colectivo marco estatal del sector socioeducativo y animación sociocultural, que regula fundamentalmente las relaciones laborales de las empresas y las entidades privadas dedicadas a la prestación de servicios de ocio educativo y de animación sociocultural. Desde ANRIE estamos organizando un webinar que se empezará a difundir en próximos días, semanas, para reflexionar y debatir sobre este documento, qué implicaciones tiene para el ocio educativo y la animación en nuestro país, sobre todo después de la pandemia, que consideramos que es lo más relevante, las particularidades del mismo, perdón, en qué lugar se ha quedado la animación sociocultural durante confinamiento y con esta pandemia que hemos vivido a nivel mundial, por supuesto. Y sin duda, bueno, pues esta pandemia ha asolado en 2020 y ha tenido grandes consecuencias para este ámbito profesional. La paralización del ocio educativo ha supuesto en algunos territorios incluso el cierre de entidades o de empresas de ocio, la paralización de actividades de participación social en centros de mayores o con jóvenes, la inexistencia de relaciones humanas presenciales, el auge de la formación virtual, el distanciamiento social y el aislamiento de personas mayores en sus hogares o en centros residenciales, la invisibilidad de la infancia, que han sido los grandes afectados aún no considerados grupos de riesgo, pero que se han visto privadas del juego al aire libre, de las relaciones entre iguales, por poner algunos ejemplos. Esta pandemia ha invisibilizado colectivos y ámbitos profesionales que ya de por sí han estado bastante invisibilizados cuando hablamos de animación porque se suele vincular a juventud, a entidades asociativas, pero está el colectivo de mayores, está el ámbito empresarial, el ámbito reglado, no solo ciclos formativos, sino universidad, ojalá también estén en colegios y en institutos, está la administración pública, que debería de ser algo más que una subvención. Aparte de estas consecuencias, a corto plazo se prevé a medio y largo plazo una crisis económica que va a aumentar la pobreza y la exclusión social, ¿no? La desigualdad de oportunidades, los problemas de conciliación familiar y laboral, por ejemplo, en las familias monoparentales con la pandemia o familias reconstituidas, se ha visto claramente dañadas en este año. Todo esto va a repercutir directamente a la sostenibilidad y por ende a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que no me voy a parar en ellos, pero que influyen tanto como el fin de la pobreza, el hambre cero, la salud, la igualdad, el género, el trabajo docente, ciudades sostenibles, etcétera, ¿no? Incluso las Naciones Unidas ha incluido la respuesta ante el COVID-19 en la plataforma sobre ODS, precisamente porque considera que los países en desarrollo son los que corren más riesgo, obviamente, durante y después de la pandemia, ¿no? Tanto en términos de crisis sanitaria como social y económica. Presentan algunos datos que, bueno, ya si eso a lo mejor en el coloquio se pueden compartir. En este contexto de incertidumbre, de paralización, de ralentización de la actividad asociativa, es más importante aún generar un discurso donde se dignifique el perfil profesional, el por qué debe seguir existiendo y qué utilidad social tiene su puesto, ¿no? Él o la profesional de la animación sociocultural tiene que distinguirse y diferenciarse entre tantas otras profesiones que van surgiendo muy afines, que están consiguiendo avanzar y defender su profesión y hacerse un hueco en el sistema social. Es importante reflexionar hacia dónde nos lleva la politización de las asociaciones, el pedir respeto, pero desde la práctica del respeto a las diferencias, a la diversidad en su amplio sentido de la palabra, pensando en que las diferencias generan riqueza y desde la animación sociocultural tenemos que construir una ciudad sostenible a medio y largo plazo, no caer en una mediocridad del aquí y el ahora sin tener una perspectiva, sin pensar en construir, que 2 y 2 no tienen por qué ser 4, que quizás es 22, que sumando nuestras fuerzas y fortalezas, nuestras energías, podemos cambiar creencias y podemos transformar conciencia. Como decía Freire, y el eslogan del próximo evento que organiza RIE, reencantar el mundo desde la diversidad, ¿no? Es maravilloso. Y finalizo también, que me paso ya un poquito, con otro fragmento, otro pensamiento de Freire, que dice, no hay educación sin diálogo, nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo. Los hombres, las mujeres, las personas, añadido, educan entre sí mediatizados por el mundo porque nadie ignora todo y nadie lo sabe todo. Debemos de crear las posibilidades para nuestra propia producción o construcción. Debemos de preocuparnos al máximo de ser convincentes en la defensa de mis sueños. Porque nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo. Las personas se educan entre sí con la mediación del mundo, de todo el mundo.
¿Cómo puedo educar sin estar envuelto en la comprensión crítica de mi propia búsqueda y sin respetar la búsqueda de las otras personas? Muchas gracias. Muy bien, Itaiza, muchas gracias. Muy completo, realmente una visión que desasna de mucho de lo que no sabemos. Y bueno, comenzó como terminó, y terminó como comenzó, de punta a punta, contundente y muy amplio, y realmente pensando un poco en esto de cómo, de cuál es el objetivo del precongreso y de la charla, sin lugar a duda, España ha tenido y tiene mucho para dar en el futuro, en el presente y en el futuro. Y tiene algunas cosillas en realidad que llaman la atención en esto que planteabas, Itaiza, por ejemplo. A mí me llama la atención que quizás después en el ratito que tengamos intercambio podamos conversar, que es, por ejemplo, esto del convenio colectivo que se ha firmado en el 10 de marzo de este año, que planteabas, ¿no? En la formación, esto de hablar de grado superior de técnico en animación sociocultural y turística. Esto del apellido turístico que capaz que de repente se puede conversar en algún momento. Y a su vez es lo del tercer sector, ¿no? Esto que planteabas, o el sector privado, mejor dicho, en términos de que el empleo, la posibilidad de generar cosas y hasta probablemente la intencionalidad de no generar subvenciones o posibilidades de acción para que no haya esto que planteas muy fuertemente y sobre todo al final con rememorando a Paulo Freire de transformación social, ¿no? Y esto del 2 más 2 puede ser 22, me encantó. La verdad que realmente me encantó. Muy bueno, como siempre. Gracias, Itaiza. Y bueno, le damos la palabra a Carles Moncló para que continúe tus 15 minutos franciscanos, como digo yo, que en realidad pueden ser un poquitito más. No. Adelante. Intentaré no salirme de los 15 minutos. Bueno, agradecer a la RIA y a la organización del Congreso que me haya invitado. Espero que lo que pueda decir pueda servir o pueda por lo menos promover el debate, que esa sería mi intención. Y nada, voy a empezar diciendo que evidentemente yo no puedo hablar de toda la animación sociocultural en el Estado español. Yo solo puedo hablar de la animación sociocultural que me interesa. Es decir, en qué animación sociocultural me veo reflejado o me he visto reflejado en todos estos años de docencia formando técnicos superiores en animación sociocultural y ahora técnicos superiores en animación sociocultural y turística. Y la primera cosa que decía es que solo entiendo la animación sociocultural, pero solo entiendo la educación desde un punto de vista de compromiso político. Yo, por situarme, el otro día decía, ¿cómo me puedo situar en esto? Es que yo me he dedicado a la educación por el tema de hacerme militancia en mi trabajo. Es decir, yo me acuerdo que yo acabé en magisterio hace muchísimos años y decidí, estaba trabajando en trabajos precarios, trabajaba en hostelería, decidí no trabajar de maestro porque consideraba que el sistema educativo era fundamentalmente una estructura de reproducción social y cultural y por lo tanto yo no me había situado en ese ámbito contribuyendo a esa reproducción social y cultural de la sociedad, de una sociedad injusta y desequilibrada. Pero resulta que ya estaba implicado socialmente, estaba implicado en el movimiento antinuclear, en ese momento en un grupo que era Margarida, fue el primer grupo que aquí en el País Valenciano luchó contra la central nuclear de Confrentes, y conocí muchos educadores que estaban en ese momento allí y sí que estaban haciendo de su práctica educativa una militancia, estaban comprometidos en una educación que fuera liberadora. Concretamente, allí estaba Jaume Martínez Bonafé, no sé si es posible que algunos conozcáis sus libros, es amigo, él era mayor, él es de una generación anterior, y otros docentes que sí que de su práctica hacían un compromiso y hacían realmente su militancia de ese trabajo. En ese momento cambió mi mirada y pensé de alguna manera continuar mi compromiso social en el ámbito educativo. Y de alguna manera lo habré hecho mejor o peor, pero toda mi vida ha sido un intentar que mi práctica en la educación fuera una práctica política, una práctica comprometida, en la cual intentaba de alguna manera hacer que esos sujetos de la relación educativa reconstruyeran su mirada sobre el mundo, fueran conscientes de la desigualdad que había como un primer paso para ir contribuyendo a su transformación.
Esa ha sido mi mayor satisfacción en los años de trabajar en animación sociocultural, es cuando me encuentro a exalumnas, a exalumnos que igual llegaron al ciclo todavía mirando el mundo y luego te los encuentras al cabo de 4 o 5 años y están comprometidos en movimientos sociales, en asociaciones. Y bueno, evidentemente ha sido su proceso, no pretendo decir que hayamos sido los docentes, porque quien hace el proceso son el alumnado, quien se construye a sí mismo, pero bueno, creo que en alguna medida sí que hemos contribuido a ese proceso. Entonces, esa sería la primera situación. O sea, no me interesa, otro tipo de animación no me interesa, por partir del primer momento. Yo, por definir de alguna manera, aunque yo en un artículo que he preparado para el Congreso decía, no me interesa demasiado, nunca me ha interesado mucho la esencia de la animación, que era eso de la animación. Siempre había oído pues muchas definiciones, pero era un tema que en principio no me interesaba. Pero en determinados momentos históricos creo que sí que es importante posicionarse. Y ahora por el momento histórico en el que estamos, que decíamos una abrumadora desvergüenza de este capitalismo neoliberal injusto, una abrumadora desvergüenza de la ultraderecha, por ejemplo, en nuestro país, sí que exige de alguna manera cómo situarse. Es decir, debates que igual son teóricos y que en un momento dado decías, bueno, no tenía mucha importancia, yo creo que ahora sí que la tienen. Yo, por poner una definición, para mí la animación sociocultural es un modelo de acción social y cultural muy importante para mí. El trabajo en el ámbito de la cultura, que para mí es quizá de los que más me ha preocupado, que se caracteriza por la participación, por el fomento de la autoorganización y la autonomía de las personas y los grupos, por la utilización de la creatividad y las propuestas lúdicas, y que tiene como objetivo el empoderamiento de los colectivos oprimidos, la creación de conciencia social de la desigualdad y la transformación de la sociedad a una sociedad más igualitaria y justa. Evidentemente, cuando digo politización no me estoy refiriendo a politización de partido, me refiero a una politización en el sentido de comprometerse en qué sociedad deseamos y queremos construir entre todos y todas. Para mí, históricamente, la animación en España, yo creo que se empieza a producir la desvalorización en la segunda mitad de los años 80 y continúa en los años 90. Es decir, en la animación sociocultural hay un momento de desvalorización importante en el Estado español, en mi caso, que coincide con dos cuestiones. La aparición de los másteres de gestión cultural, que de alguna manera dan una mirada a la animación sociocultural. Los de animación son esos que hacen talleres, no se dedican a la cultura en serio. La cultura en serio quiere decir cultura de difusión para ellos en esos años, y cultura tratada como mercancía, pero no se plantea, o sea, se desvaloriza. Y luego la aparición de la diplomatura de educación social, que aunque es verdad que ha habido profesionales de los grados que sí que han seguido en la línea de la animación sociocultural, en general la educación social vino a ocupar ese espacio de animación sociocultural, pero sin embargo en la mayoría de grados y la mayoría de profesorado abandonó completamente el planteamiento, desde mi punto de vista, de la animación, el eje de la participación y el eje del trabajo inclusivo. Es decir, en muchos casos, por lo menos en muchos grados que yo conozco de educación social, se ha trabajado mucho desde el planteamiento de educación especializada y mucho del trabajo con colectivos concretos. Yo creo que eso, de alguna manera, en ese momento son dos factores que desvalorizaron la animación sociocultural, y más porque no apareció en el ámbito universitario. En los años 90, a partir de mitad de los años 90, con la aparición del ciclo formativo de manera de grado superior, de formación profesional, primero de manera muy pequeña, pero poco a poco fue creciendo, y después esos profesionales de la universidad, que aunque eran pocos, sí que habían mantenido el discurso de la participación y animación sociocultural en los grados de educación social, gracias a eso tuvo un nuevo impulso también por la necesidad de un trabajo comunitario que cada vez se veía más preciso en la sociedad, o por lo menos había más sectores que lo reclamaban.
Por otro lado, incluso la gestión cultural en los últimos años también ha dado un vuelco. Desde ese trabajo en los años finales de los 80, 90, muy orientada a la difusión cultural y al marketing cultural, en los últimos años sí que ha empezado también a plantear mucho del discurso de animación sociocultural, de democracia cultural, intervención a través de las artes, etc. ¿Vale? En ese sentido, yo creo que bueno, hubo ese momento de desvalorización histórico. ¿Vale? Evidentemente, ¿por qué se produjo esa desvalorización? Yo también creo que hay otro factor, que es el factor que el discurso de animación molesta al poder. Es decir, no es un discurso favorable al poder. Es decir, en el discurso neoliberal, técnico, profesionalizador, un discurso comprometido no mola, no mola. Entonces, de alguna manera, eso también ha contribuido en muchas partes a desvalorizarlo. ¿Vale? Yo me acuerdo ya en algún artículo, me acuerdo que Fernando de Arriba, y hace muchos años, decía es que una animación sociocultural comprometida con los problemas concretos de las personas y colectivos concretos, comprometida con el cambio social, genera miedos y resistencias. Despierta el instinto de conservación de los sectores dominantes de la sociedad. No puede ser de otro modo. Una animación sociocultural consecuente siempre será incómoda. Y cuando es cómoda hay que empezar a preguntarse si será o no consecuente. Es decir, la animación ha de ser incómoda, ha de promover. ¿Vale? Para tocar otros aspectos. ¿Qué animación también me interesa mucho? A mí hay dos o tres ejes que me parecen fundamentales. Uno, un trabajo en el ámbito cultural, el trabajo a través de las artes como herramienta de transformación social, que es cuando hablamos de eso, de qué animación nos interesa, hay muchas veces que hay otras personas que no lo llaman animación sociocultural, pero desde mi punto de vista están haciendo también animación sociocultural. Entonces, todas las personas que están trabajando desde el planteamiento que ellos llaman de mediación artística o mediación cultural, pues hay muchas personas que desde mi punto de vista están haciendo animación sociocultural. Es como todas las personas, por ejemplo, el colectivo de el CRAC, que es toda la gente que está trabajando la didáctica de la participación, Antonio Moreno, Fernando de Arriba, que es gente que desde hace muchos años sí que está trabajando desde el mismo planteamiento comunitario y participativo que yo creo que debe defender la animación sociocultural. Para mí, la animación sociocultural solo tiene sentido desde ese discurso antifascista, evidentemente, anticolonial, defensor del feminismo, un discurso antirracista. Claro, en un momento como el actual, en el que empieza a haber un crecimiento de ese discurso de extrema derecha, es sumamente importante que nos posicionemos. Cuando yo, hace unos días, que bueno, lo comento porque parece que tuvo bastante trascendencia, no pensaba que tuviera tanta trascendencia, ya cierro, acabo antes si hace falta. Hice ese artículo comentando el tema de, bueno, de que determinadas organizaciones o se posicionan claramente como organizaciones que no comparten el discurso fascista o no deberían estar incluidas dentro de la animación sociocultural. Es decir, yo no cuestiono ninguna organización previamente, es decir, no voy a ponerme ahí, pero claro, cuando hay determinadas organizaciones que dentro de su estructura tienen personas públicas que sí que defienden un discurso, que es capaz de hacer un cartel como el que hubo hace unos días en las calles de Madrid, en las que decía un MENA nos cuesta tanto dinero y tu abuela, la pensión de tu abuela, cuando eso es posible y nos recuerda tanto a los discursos del Partido Nacional Socialista Alemán que decía una persona con discapacidad nos cuesta tanto a todos y a todas, si hay personas con ese discurso dentro de determinadas organizaciones que consideran que es animación sociocultural, o esas organizaciones dicen esta persona no puede estar dentro de nuestra organización,
evidentemente no pueden ser reconocidas dentro de la animación sociocultural, o por lo menos yo lo veo así. Yo creo que en eso, claro, no podemos hablar por las personas que ya no están, pero yo creo que tanto Marco Marchioni o Jean-Claude Gillet estarían totalmente de acuerdo conmigo con eso. Ezequiel Anderegg también estoy seguro. Es decir, yo creo que no podemos reducir la animación sociocultural a un conjunto de técnicas participativas. Creo que no se trata de eso. La participación es participación cuando supone algo más allá, supone empoderamiento, pero empoderamiento como empoderamiento colectivo de las personas que sufren una opresión y desde el punto de vista de sensibilizar a toda la sociedad de las situaciones de injusticia. Me he olvidado un aspecto que antes se me ha pasado. También me parece muy importante el planteamiento inclusivo, es decir, para luchar contra las desigualdades en nuestra sociedad no basta trabajar con los colectivos que sufren la situación de opresión. Es decir, hace falta cambios culturales y para hacer cambios culturales quiere decir que hay que trabajar con el conjunto de la sociedad. Es decir, las personas migrantes que están en situación de desigualdad en nuestro territorio, con acciones sobre el colectivo migrante solo. Si no trabajamos con toda la sociedad para que cambie su manera de ver a esas personas, no cambiamos nada. Desde el planteamiento inclusivo, que yo creo que siempre ha trabajado desde el ámbito comunitario de animación sociocultural, para mí es fundamental. Porque todo lo otro supone paliar esa situación del colectivo que está sufriendo la injusticia, pero no cambiamos realmente a nivel social. Entonces, bueno, creo que lo dejo aquí. Seguro que me he dejado cosas que quería decir. Una última cosa y cierro ya. El tema de trabajar en la ciberanimación, muy importante. Todo el trabajo en las redes, porque en ese combate que tenemos, precisamente la extrema derecha está utilizando mucho las redes para extender su discurso discriminatorio. Entonces, creo que la animación, evidentemente para mí la animación es sobre todo es contacto personal, pero no podemos olvidar las redes, porque en las redes nos están ganando la batalla de democracia o fascismo, que creo que comentará luego con más profundidad Antonio. Gracias. Muy bien, Carles, muchísimas gracias. Muy interesante, muy interesante, muy interesante, muy claro en tu aspecto. Obviamente, toda animación sociocultural debe ser política, con un planteo ético y un planteo estético también, articulado con esa política, esa postura frente a la vida y a la realidad, ¿verdad? Y bien, se ata mucho con lo que Itaiza decía en lo último de Pablo Freire. No solo hay que llegar a los espacios y los sectores que más necesitan según nuestra visión, sino que la animación sociocultural, de hecho, para ser inclusiva, debe tener claro que hay varios sectores que constituyen a la realidad y que desde allí tenemos que trabajar. Y hay que educar. Hay gente que ignora, que tiene poder y que utiliza las redes y utiliza un montón de cuestiones para oprimir, que más allá de que no estemos de acuerdo, hay que darles el discurso, hay que tratar de que entiendan y de que sepan que hay otra mirada y otra cosmovisión. Y por lo tanto, este planteo que has hecho, Carles, realmente no solamente desasna, sino que emociona. Así que muchísimas gracias. Y seguimos ahora con Antonio. Y previamente, si me permitís, Antonio, dar la bienvenida a todas y todos aquellos que se han ido sumando a la reunión, que bueno, que también emociona y fortalece, porque esta, sin lugar a dudas, es una cuestión de muchos y muchas, y no de pocos y pocas. Antonio, es tu espacio. Muy bien, buenas tardes, buenos días. Muy contento de estar aquí con vosotros y vosotras y agradecido por la invitación. También por poder hablar, tal como se ha ido poniendo la mesa, como decía Ita, y poder hablar de educación, de cultura, de animación sociocultural, de posicionamiento transformador, de posicionamiento político y, por tanto, poder hablar de antifascismo. Tengo muchas ganas de poder, en este marco de la animación sociocultural, poder plantear esta idea también desde conceptos de derechos humanos. Yo ahí este ratito que estaré con vosotros, pues espero poder lanzar, como decía también Carlas,
algunos elementos pues, que ayuden a la reflexión, al debate y al final a esa construcción colectiva que se viene haciendo desde hace muchos años y que esperamos que continúe también por muchos más años por delante, ¿no? Mira, yo os quería explicar que Diego y María son un matrimonio que tiene 6 hijos y vive en un pueblo de Almería, en Andalucía. Son temporeros, trabajan la tierra y pues se han organizado también en los sindicatos que hay de la época. Cuando acaba la guerra civil y entran las tropas franquistas y fascistas en Almería, pasan muchas cosas, ¿no? Pero entre ellas también que los vecinos se denuncian entre ellos y hay unos vecinos que denuncian a Diego en el año 39. Y a Diego se lo llevan al penal del Dueso, en Cantabria. Y Diego en el año 42 muere de tuberculosis. Es pues el trato que había en las prisiones fascistas de aquella época, ¿no? En la posguerra. Y bueno, y Diego muere. María pues se encuentra en una situación con 6 hijos, por suerte ya mayores. Y se encuentran en una situación que algunos consiguen inmigrar a Barcelona, consiguen inmigrar a Cataluña y la excusa es el trabajo, pero lo que están haciendo es huir de la represión que están viviendo en su tierra. Hay otros que son detenidos y se marchan a lo que es la Vega del Guadalquivir, en Sevilla, y allí hay unos campos de concentración donde están trabajando y están haciendo lo que son unos canales de agua, ¿no? Bueno, quería también agregar algo, pues, para dejar claro lo de las políticas públicas y la definición de públicas culturales. A ver, hay una voz de ¿alguien fondo? tiene el micrófono? Silenciémonos, creo que es Mónica. No, alguien tiene. ¿Sí, no? Ah, está, gracias. Seguimos, Antonio. Muchas gracias. Pues esto que os explicaba, ¿no? El hecho de que, bueno, de que hay unos campos de concentración donde queda, ¿no? Estas familias y allí como muchas otras. Esto es una cosa que no se nos explica en las escuelas, esta existencia de los campos de concentración durante la dictadura fascista, sino que es una cosa que va apareciendo y que se va descubriendo. O, por ejemplo, este hecho que os decía de que Diego acaba en el penal del Dueso, pues la familia descubre hace 4 o 5 años que está en el penal del Dueso en una fosa común sin nombre, ¿no? Esta... que se encarga desde el... Mónica, por favor, te pediría que pudieras Voy a apagar el silenciarla. micro. Sí, Alberto, sí, tú. Finalmente, Continúo con esto que os estaba comentando, ¿no? Esta realidad que se vive. Y esto pasan los años y uno de los nietos de Diego en Barcelona nos explicaba una cosa también muy curiosa y él decía que él se sube a un tranvía en la ciudad de Barcelona y él está el tranvía abarrotado de gente, son finales de los años 50, principios de los años 60, y en ese tranvía sube un cura con su sotana y el nieto de Diego nos explicaba que no se levanta nadie del tranvía, nadie le cede el asiento al cura, nadie le besa el anillo al cura. Y ahí es cuando ve que él se quiere quedar a vivir en Barcelona, porque viene de toda la realidad que viene. Se hablaba de María, de la mujer de Diego, a final de los años 70, ya era muy mayor, ella ya estaba perdiendo temas mentales y cuando sus nietas la lavaban, las nietas lo que explicaban es que María les daba pellizcos y cuando les daba pellizcos les decía el nombre de... Perdonad, que me emociono con estos temas, porque lo que hacía era dar los nombres del vecino que había denunciado a su marido. Estos son es una historia de una familia, pero puede ser la historia de muchísimas familias. Son 40 años de nacionalcatolicismo y son 40 años de fascismo que han marcado la manera de vivir y de entender el mundo de mucha gente. Y se llega a finales de los 70, a principios de los 80, con lo que es la transición,
Y esta transición nos permite abrir todos estos conceptos de políticas sociales, de estado del bienestar. Yo recuerdo mucho a Marco Marchioni en el diálogo que hubo en el Congreso de la Ría, en Cuenca, que él planteaba esta idea de decir, tener este marco, nos puede gustar o no este marco democrático, vamos a tener que cambiarlo siempre, pero tener este marco democrático nos permite hablar de participación y nos permite, por ejemplo, estar hablando, siendo muy conscientes de que hay que poder transformar. Félix Millet es un burgués catalán que ha estado vinculado a lo que ha sido el Palau de la Música y todo lo que ha habido a su alrededor a nivel de corrupción. Él tiene una frase muy famosa que dice que hay 400 familias que son las que han gobernado siempre en España, que son las que siempre han seguido gobernando. 400 familias. De aquí, Lluc Salellas tira de este hilo y hace un libro en el que él se llama El franquismo que no marcha, en el que analiza qué ha pasado con los últimos 50 ministros que había en la dictadura fascista de Franco. Y cuando hace el análisis de estos 50, ve que todos se han colocado en lugares estratégicos. Y aquí yo me he apuntado a algunos datos. Por ejemplo, el fascista Martín Villa se sitúa como en los consejos de administración de Sogecable, de Endesa, Iberdrola y posteriormente la Caixa. Antonio Barrena es el vicepresidente primero del último gobierno de Franco y es uno de los que ese gobierno es el que firma la sentencia de muerte de Puig-Antich, de Salvador Puig-Antich. Antonio Barrena pasó al Consejo de Administración de Telefónica. Benetrio Carceller, falangista y gran franquista, es el creador de Estrella Damm, ¿sí? Nuestra cerveza que más tomamos, ¿no? Pues viene de esta estructura, ¿no? Fraga, Manuel Fraga, ¿no? Lo tuvimos de ministro también durante la democracia y era ministro durante la dictadura fascista. Yo aquí miro hacia América del Sur y yo os diría, mirar, nos adelantáis en muchas cosas, en muchas. A mí me resulta como muy interesante y hay una que es que el dictador Videla muere en una cárcel, ¿sí? Aquí no, aquí esto no nos ha pasado. Y pienso que poner luz sobre esto también es interesante. Recuerdo a Ramiro González en una de las charlas de Espíritu Guerrero Editor que se hicieron hace poco con Quaderns d'Animació, que recordaba el nombre de varios recreólogos que habían sido represaliados y que habían desaparecido. Bien, este es el marco y pasa que hay muchas organizaciones que, por ejemplo, trabajaban con la juventud española durante la dictadura, que se convierten en asociación durante la transición. Pero hoy en día siguen celebrando no el día que se convierten en asociación durante la democracia, sino el día que se crean durante la dictadura fascista. Esto nos va generando escenarios concretos. Y vivimos en un marco de desigualdades, esto está claro. Yo aquí me apuntaba algunas. Intermon Oxfam publica aquella idea de que la mitad de la riqueza mundial está en manos del 1% de la población más rica, mientras que la otra mitad se reparte el 99%. O aquí el tema de los desahucios. Hemos llegado a tener 70.000 desahucios anuales desde el año 2012. O toda la idea de que según el lugar en el que vivas, vives más años, ¿no? Esta idea de que influye más en nuestra salud el código postal que no el código genético. O las 30.000 personas que han muerto intentando cruzar el Mediterráneo. Todo esto escapando de las crisis, del caos climático, del hambre, buscando refugio al final. Y aquí, en todo este marco, ¿no? Yo me venía a la cabeza también el empresario, el Warren Buffett, que en una entrevista del New York Times en el 2011 dice que vivimos en una guerra de clases y que ellos la están ganando. Lo plantea de esta manera tan clara. Y aquí, lo que comentaba Carles, hay un crecimiento de la ultraderecha, hay un crecimiento de todo lo que es los discursos de odio y hemos de tener presente de que esto no pasa de porque sí. O sea, ya en los años 70 hay una serie de intelectuales de derechas que se dan cuenta de que tienen que darle una vuelta porque están habiendo las ideas, podríamos decir, de la izquierda están siendo como mucho más atractivas y aquí la extrema derecha queda anticuada. Y aquí piensan, se juntan pensadores, intentan
trabajar esta idea de hegemonía cultural y darle una vuelta a lo que es la hegemonía cultural, y esto lo van planteando y lo encontramos como los discursos contraculturales. Lo políticamente incorrecto, esta idea que se va poniendo encima de la mesa. Y aquí, claro, a mí me viene a la cabeza, por ejemplo, en la actualidad Steve Bannon. Steve Bannon ha sido el que ha acompañado a Donald Trump en toda su creación de discurso, o el que ha acompañado a Salvini en Italia en toda su creación de discurso. Recordemos que Salvini, su lema era esa excavadora para echar a los gitanos de Italia. Esto es un primer ministro que ha habido en Italia. O a Bolsonaro, o a Santiago Abascal de Vox, que entre sus lemas está el de vale quien sirve, que es el mismo lema que tiene la organización juvenil española, ¿no? Entonces, sitúa este escenario de posicionamiento que también estábamos hablando, que estaba colocando Carlas. Y esto pasan cosas muy claras, como por ejemplo en Roma existe Casa Pound. Casa Pound es una organización, es una casa ocupada por fascistas y funciona con esta lógica. Aquí en el Estado español tenemos en Madrid los que son Hogar Social Madrid, que juega a esta misma idea, ¿no? Y situarlo pues bueno, en ese lugar de replanteamiento y de reinvención. Y esto me lleva también hacia un concepto que quería comentaros, que es el concepto de buenismo, ¿no? Que es esta idea que la sitúa a la extrema derecha y que la ha sabido colar en ese discurso, en esa hegemonía cultural, ¿no? En ese lenguaje cotidiano que utilizamos mucho. Aquí tenemos el term CAT, que la define como una conducta basada en la creencia de que los problemas se pueden resolver a través del diálogo, la solidaridad y la tolerancia. Esto es el buenismo. Y esto es un concepto que ha ido apareciendo y que lo ha utilizado mucho la extrema derecha para hacer referencia, pues esto, a las personas que plantean los derechos humanos como un elemento a trabajar, y con la inmigración o, por ejemplo, con el tema de los menores que están llegando, pues depende del trato, se plantea que pueda ser este concepto de buenista. Y viene de Mussolini, y viene del 1938 y de las leyes raciales que promulgan. Y aquí viene muy vinculado, algunos autores lo vinculan al concepto de pietista, piadoso, los que son piadosos con los judíos. Y lo sitúan allí, y hay diferentes artículos y se vincula a Mussolini y al fascismo italiano. Claro, y a mí esto me lleva directamente al concepto de indiferencia, ¿no? Y aquí me vinculo, y no te veo ahora mismo, no sé si me estás levantando la mano me los estás marcando ya. ¿Hace ya rato que me los has marcado? Hace 2 minutos, perfecto, ¿no? Pues aquí me situaré y voy acabando, Sí. Esta idea que ante el fascismo no se puede ser neutral. Alba Sidera hace referencia en su libro, que os recomiendo, Fascismo persistente, a una superviviente del Holocausto, a Liliana Segre, que es de familia laica, y que, claro, ella no se da cuenta de este tema de las leyes raciales ni de cómo le afectan hasta que su maestra, o sea, hasta que le expulsan del colegio y la maestra le dice, mira, yo no he hecho las leyes. Sí, ella dice que entiende que la indiferencia hace más daño que una bofetada, ¿no? Pues yo pienso que esta idea es la que ha ido apareciendo de manera clara. Por tanto, lo que me lleva ya es esta idea, ¿no? que situaba, sobre todo, que no es un debate entre derecha e izquierda. Al final, esta lógica de la animación sociocultural, de la diversidad que planteaba Ita, de las diferentes maneras de ver el mundo, de la participación, de profundizar en la democracia, en un marco que es el que nos hemos estado dando, no es de derechas o de izquierdas, ¿sí? Como incluso algunas personas han querido plantear con este debate que hemos tenido encima de la mesa, sino es entre fascismo y democracia. Muy bien, Antonio. Gracias. Muy bien, Antonio. Muchísimas gracias por la contundencia del discurso y por la emoción. Ha llegado a través de la red, sin lugar a dudas. Sí, cuántas cosas, cuánto vivido y cuánto por hacer, ¿no? Es largo el camino y la lucha hay que mantenerla. Bueno, y por eso vamos a seguir con Ana estos 15 minutos que tienes para conversar. Bienvenida y te escuchamos.
Bien, pues muchas gracias por invitarme. Me hace mucha ilusión ver a caras conocidas, a Joan Morros, aquí a Maripaz, a Manolo, a Sergi, y bueno, pues que estoy así emocionada, he tomado 4 notas y un poco lo que yo quería explicar a colación de lo que han explicado mis compañeros y mi compañera, pues sería retos, ¿no?, que tenemos ante todo este panorama tan desolador. A colación de lo que ha dicho Gese, Antonio, pues tenemos que vacunarnos contra el virus del fascismo, ¿no? Y del racismo, de la intolerancia, del patriarcado que está casado con el capitalismo, ¿no? Tenemos que romper esto y cómo, pues con conciencia social, ¿no? Estamos asistiendo ahora mismo en nuestro país a una pérdida de libertades, ¿no?, en un escenario de crisis, de precariedad, de falta de trabajo. Y, por ejemplo, lo digo por Cataluña, en Cataluña es más fácil que te detengan por asistir a una manifestación antifascista que por asistir a una manifestación con esvásticas o con pues la bandera anticonstitucional, ¿no? Es mucho más fácil que te detengan en la otra que no, que parece ser que la policía no hace nada, ¿no? Y esto en otros países no se toleraría. Estamos también asistiendo ahora en la campaña electoral de Madrid como un político del PP dice en tono jocoso y a pleno pulmón: seremos fascistas pero sabemos gobernar, ¿no? Esto en cualquier otro país no se podría tolerar, ¿no? Ya no se tapan, es algo impensable en otros sitios. También vemos cómo se blanquea esta ultraderecha. Este blanqueamiento de la ultraderecha es muy peligroso. Vemos como en programas prime time pues hacen una entrevista a Santiago Abascal, en donde el presentador, muy conocido en nuestro país, le dice: oye, pues no pareces tan mala persona, ¿no? No pareces tan raro. Claro, esto es muy peligroso que se produzca, es que es tolerancia cero, o sea, no tenemos que dar voz a estas personas que van pues propugnando odio por allí por donde pasan, ¿no? Por todo esto, el panorama que vimos mundial, y pues hablo por mi país, ¿no?, pues es desalentador en muchos aspectos: político, pobreza, inmigración, sostenibilidad, sanidad, igualdad de género, y tenemos pues muchos retos. ¿Cómo enlazamos esto con la animación sociocultural? Pues porque nos urge más que nunca, ¿no?, esta metodología de intervención comunitaria que parte del principio de la participación social, ¿no?, para transformar, porque la animación debe transformar, no se debe quedar en una simple actividad o cosita pequeña. Tenemos que aspirar a más, tenemos que poder hacer que cree un impacto en ese territorio, en ese barrio, ¿no? Y en estos momentos pues son más necesarios que nunca estos proyectos de intervención con metodologías que busquen ese fortalecimiento de grupos, ¿no?, de la organización solidaria de las personas en asociaciones, en movimientos sociales. Se tiene que apostar por el desarrollo comunitario pues creativo, ¿no?, reivindicativo, con iniciativa, con conciencia social de dónde venimos, dónde estamos y dónde queremos ir, ¿no? A lo largo de la historia se ha puesto de manifiesto y se ha demostrado que la ciudadanía siempre va por delante de la clase política, siempre. Y que es urgente tejer redes que fortalezcan pues, estos espacios socioeducativos, culturales, autogestionados, ¿no?, porque el poder nos quiere atomizar, quiere que estemos, que no tengamos estas redes, ¿no?, y que nos quiere que cada uno, pues que no pensemos así en común, que pensemos cada uno así y que no hagamos mucho ruido. Entonces, la animación sociocultural en este sentido nos permite poner en el centro a las personas, a las comunidades, a los barrios, ¿no? Y si pensamos en estos retos, a mí me gustaría poder hablar de estos retos en estos colectivos con los que trabajamos desde la animación sociocultural, por ejemplo, las personas mayores, que como bien se ha dicho antes, durante la pandemia se les cerró estos espacios de ocio tan importantes para ellos, ¿no? Pues un reto que tenemos que ya hace tiempo y que es una realidad ya, tendríamos que
poder dejar que las personas mayores puedan, las personas jubiladas, tenemos que contar con ellas, ¿no? Para devolverles un papel participativo. No las podemos aislar, ¿no? Tenemos que contar con ese capital social tan importante porque tienen experiencia, porque han hecho y pueden hacer muchas cosas en el mundo del voluntariado, de asociaciones, en centros educativos, y en cambio no aprovechamos ese potencial y es algo que deberíamos, como población, deberíamos tener muy en cuenta, ¿no? Y fomentar esa solidaridad. Si hablamos de jóvenes, de personas jóvenes, que yo, por ejemplo, doy clase en el Instituto Ribot i Serra de Sabadell y tengo en el ciclo formativo, ¿no?, de animación sociocultural y turística, ves muchas cosas, cómo llegan jóvenes a las clases, ¿no? Cómo llegan con distintas mochilas, distintos discursos, y tú allí luego intentas ponerles en orden una serie de cosas, y sobre todo, cómo se vincula la conciencia social. ¿Cómo le dices a alguien que no piensa en nada, que a lo mejor solo piensa en qué móvil va a tener o en tal, que tiene un pasado, que su abuelo a lo mejor era analfabeto, o su abuela, o eso tenemos que poner en valor esa historia y entonces cuando los jóvenes empiezan a descubrir cosas del mundo social, quedan atrapados. No todos, pero hay una parte de la clase, ¿no?, que se atrapa por el mundo social. Y en estos espacios socioeducativos, en los barrios con con una necesidad especial, pues porque hay una necesidad económica y social determinada, pues cómo desde esos espacios se trabaja con estos jóvenes para poderlos empoderar y para poderlos acompañar y hacer que también ellos tomen conciencia social y que a la larga lleguen a ser jóvenes activos, proactivos en otras asociaciones, en otros movimientos, que formen parte de la comunidad, porque es el potencial del futuro esta gente joven, ¿no?, que tenemos entre manos, y que es un material muy sensible que tenemos que cuidar muchísimo, ¿no? Por ejemplo, me venía a la cabeza, y aquí GESE lo tenemos, el trabajo que se hace en Ateneo Popular Nou Barris con el circo social. ¿Cómo ha sido de importante este proyecto que ha dado luz, ha abierto ventanas y puertas a muchos jóvenes en un barrio, en una situación económica muy determinada, ¿no? Y digo, este proyecto como existen otros, ¿no? Por tanto, el reto de poder empoderar a esta población que ahora mismo está desanimada. Tenemos jóvenes muy desanimados porque no tienen un futuro claro, ¿no? Después, respecto al colectivo infantil, pues más que nunca tenemos que ofrecer un ocio educativo, un ocio que no sea de puro consumo, sino que un ocio que también fortalezca habilidades sociales, capacidades, competencias, críticas, ¿no? De decir, vamos a pensar, aunque sean pequeños, pero desde pequeños tienen que empezar a pensar en qué realidad les ha tocado vivir, ¿no? En Cataluña tenemos mucha tradición en esto, en temas de splice, de caos, y hemos visto cómo ha sido fundamental en los barrios en los que trabajamos y en familias con pocos recursos, cómo es de importante que estos niños y niñas puedan asistir diariamente en estos espacios en los que también se les iluminan, se les abren otros referentes, ¿no? A todo esto también se le suman los movimientos vecinales, que a mí también me gustaría mencionar, porque siguen siendo imprescindibles a día de hoy, y yo creo que la historia de los movimientos vecinales nos hace ver cómo han sido de importantes, ¿no? Cómo han luchado en los barrios desde los años 60 para poder poner conexiones, para poder poner que llegue un autobús, o para poder poner una oficina médica, lo que sea, ¿no? Cómo en esos años fueron importantes, pero es que ahora yo veo más que nunca también que el vecindario, los vecinos y vecinas tienen que poder organizarse para poder poner sobre la mesa que las desigualdades, las injusticias que se están, que no nos lo tragamos todo, ¿no? Y por eso, más que nunca, tienen que volver a sacar pecho, ¿no? Todo esto
me hace pensar en qué profesionales llevan a cabo este trabajo, ¿no? En la animación sociocultural, pues no son profesionales cualquiera, es decir, tienes que tener una mirada que te tiene que atravesar, ¿no? Que te tiene que traspasar por dentro, con una mirada en los derechos humanos, ¿no? En el feminismo interseccional, en la coeducación, en la tolerancia cero hacia el racismo y hablo de educadoras sociales, integradores sociales, animadores socioculturales, ¿no? Cómo es tan importante formar bien a esos profesionales que luego estarán en esos espacios, porque esa mirada les tiene que calar por dentro. No podemos ser personas que simplemente entretengan, ¿no? Que esto ha salido en el debate, sino que tienen que ser personas transformadoras. Yo siempre les digo a mi alumnado, es que vosotros vais a ser referentes, pero ya en la manera de hablar, en la manera de moveros, de hacer y en la manera que os expresáis y en vuestras opiniones también, ¿no? Por lo tanto, tienen que ser muy buenos profesionales con una conciencia social importante, ¿eh? Y todo esto, ¿qué me lleva también a hablar sobre las políticas sociales? Necesitamos políticas sociales valientes. Necesitamos políticos valientes, porque es que estamos ya hasta aquí arriba de mediocridad, porque no podemos ya con la mediocridad. Porque si están ahí en política y la gente les ha votado, es para que hagan cosas y que las hagan pensando en las personas, ¿no? Y no es lo que siempre tenemos la sensación de decir, es que nos dejan de lado a la población, ¿no? Y entonces tienen que hacer políticas sociales valientes, pues que sean con un compromiso de implicación máxima, ¿no? Con las comunidades, con los espacios socioeducativos, culturales, favoreciendo el trabajo en red, ¿no? Para reforzar todos esos espacios. Y también me gustaría hablar y mencionar la importancia de la renta básica universal, ¿no? Tan importante, porque esto va a dar pie a que muchas desigualdades o colectivos vulnerables no tengan que depender de terceras personas y que se pueda luchar contra la pobreza y la precariedad laboral, ¿no? Y acabo ya diciendo pues, que el modelo de desarrollo comunitario que propone la práctica de la animación sociocultural precisamente se basa en ese fortalecimiento de la sociedad civil, ¿no? Que promueve prácticas de participación ciudadana transformadoras. Necesitamos volver a habitar las calles, ¿no? Y necesitamos revitalizar movimientos sociales, asociativos, desde el activismo social, cultural, ¿no? Para poder parar ya este neoliberalismo que nos mata, que nos está pisoteando, ¿no? Y que siempre beneficia a las élites empresariales. Bonaventura de Sousa remarca que necesitamos soluciones democráticas basadas en la democracia participativa y en la educación en barrios y comunidades donde impere la solidaridad y la cooperación frente a la competitividad. Y todo esto con una clase política que esté a la altura realmente de poder dar soporte a todos estos proyectos de que hablábamos desde la animación sociocultural. Y acabo con diciendo que es hora de tejer redes. A mí me gusta mucho el oficio que hacen principalmente las mujeres rederas, que son las que tejen las redes de los barcos de pesca cuando se han roto, ¿no? Tenemos que zurcir juntas, ¿no? Remendar estos agujeros y estos vacíos por donde se nos escapan los sentires, las ilusiones y las vidas de las personas, ¿no? También me emociono porque tenemos mucho trabajo por hacer y tenemos que descubrir eso, ¿no? Que tenemos que sacar músculo, que llenar las calles y que no podemos seguir dormidas. Gracias. Gracias, Ana. Gracias. Gracias por la emoción, gracias por esta como traída en lógica de embudo de todo lo que se ha dicho, a qué hay que hacer, qué debemos pensar, qué debemos entramar en esas redes que planteas y cómo juntar y unirnos en esos nudos que esas redes desde que se sostiene, ¿verdad?
porque quien teje redes tiene que lograr que los hilos hagan nudo para sostener la red, y que si un nudo no existe puede deshilacharse de tal manera que no exista más. Vos decías estas mujeres que cosen la red de pesca, yo me acordaba mujeres y algunos varones en mi país que con la lana cruda hacen sus telares, y que en realidad son para otros, ¿no? Hay mucha gente que hace para otros, y eso está bueno, y es una linda imagen, y de verdad que hay algo que apareció hoy aquí, que tanto Ana como Itaísa, Antonio y Carles trajeron, que yo creo que me parece que es una cosa importante traer, la memoria. Hoy Antonio hablaba de las abuelas, Itaísa hablaba de lo que fue el pasado y lo que es el presente en función de ese pasado. Carles habló de su pasado personal y de su convicción y su postura a partir de lo que en principio pensaba y luego cómo cambió. Bueno, Ana, trayendo todo esto de lo que ha pasado, lo que no debe suceder, lo que sí debe suceder. Y ahí me imaginaba, muy concretamente, esto de cuán disruptivos y disruptivas debemos ser animadoras y animadores con conciencia política y sin lugar a dudas, sabiendo de que si tomamos por referencia algunos objetivos, como hablábamos hoy para el 2030, no hay otra que tomar posición. Y no hay forma de salirnos de allí. Entonces, valga quien le valga, venga lo que venga, hay que sostener una postura, y es en esa lógica que han planteado ustedes. No a estas cosas, sí a estas cosas. Y me trae algo que quizás parezca un poquito también demasiado tajante, pero es una forma de pensar y de hacer, que lo hago desde un equipo, nunca desde la soledad del trabajo, sí, muchas veces desde la soledad de lo personal, de lo íntimo, pero siempre con sentido de equipo, que es, que insisto, hay cosas que queremos y que deben ser, y hay otras que no. Y que muchas de las cosas que no queremos es que se desarme lo común, lo que hemos construido entre todas y todas en nuestras culturas, a partir de vivencias y de luchas, que este poder hegemónico sabe que existe, y muchos de ellos y de ellas son productos personales de aquello que fue, pero que han tomado otra forma de ser y de estar en el mundo, sin importarle quiénes estuvimos o estamos hoy más alejados y alejadas de ellos y de ellas. Sin lugar a duda, esta charla ha sido, para mí, particularmente muy desanadora y muy emocionante, y a su vez muy acompañante en el pensamiento que vengo y que sé que venimos teniendo mucha gente en la RIA. Por lo tanto, agradecerles esta posibilidad de limitar la cuestión para posibilitar otras cosas, agradecerles la valentía de los discursos, de los relatos y de las acciones que tienen, y agradecerles también por dar un espacio de su tiempo de vida para estar con nosotras y con nosotros en esto de la RIA, preparando un congreso que se viene y que sin lugar a duda va a ser un hito político, ético y estético en la RIA y en el mundo de la animación sociocultural. Yo propongo un aplauso y nos damos un ratito para seguir charlando algo. Itaísa, Antonio, Ana, Carles, si quieren hacer algún otro comentario, si les quedó alguna cosilla, alguien más levanta la mano, cortito. Igual podríamos dejar que las otras personas hablaran y en todo caso completar, ¿no? Porque para que sea un espacio más colectivo. Perfecto. Bueno, si os parece, a mí me apetecería participar. Lo primero, felicitaros a los cuatro, también al moderador, felicitaros porque ha sido emocionante y nunca mejor dicho. Desde vuestra emoción nos habéis emocionado con vuestras palabras. Para mí es importante, tenemos mucho trabajo por hacer, como bien habéis dicho las cuatro personas que habéis intervenido, y trabajo importante. Como ha demostrado Itaísa en su exposición magnífica con su estudio, pues los discursos todavía no nos colocan en muy buenas posiciones profesionalmente. Tenemos que dignificar y trabajar para que la profesión y la figura de los animadores y animadoras socioculturales
pues sea reconocida, sea dignificada. También, como ha dicho Carles, es necesaria nuestra presencia en la educación. Yo creo que recapacitaste y genial, porque es necesaria personas como tú en la educación, sobre todo en la educación formal, porque hay que animar la educación formal y hay que llenarla de discursos transformadores y generar pues esa educación que, como habéis dicho también, yo también lo comparto, sea disruptiva. Es necesaria que creemos personas críticas y participativas, y siendo disruptivas seguramente que se consigue con más facilidad. La política tiene que estar presente en la animación, está presente en nuestro día a día y no tiene cabida todo, no puede tener cabida en la animación aquellas políticas o aquellos discursos rancios, extremistas, fascistas. A nosotros nos han llamado excluyentes porque no damos participación a estos discursos, y yo creo que lo que excluye, hiere y mata es el fascismo y los que lo representan. Y en ningún momento tiene que tener cabida en nada que represente a la animación sociocultural, porque va en contra de los derechos de las personas y porque va en contra de todo lo que son los sustentos de la animación sociocultural. Y no debe de darnos miedo decir que no tiene cabida esos discursos ni las personas que los representan. Y creo que sí que excluye sus palabras, porque hace que mucha gente que realmente apuesta, vive y tiene pasión y vocación por la animación sociocultural, a su lado no participe. Y eso lo debemos de decir alto y claro, que no se debe de consentir ni tolerar que entren y se acerquen de manera silenciosa y con el discurso del buenismo, que como bien ha dicho Gese, es como entran, de manera sutil, de puntillas, haciéndose valer por sus reconocimientos del buenismo, y una vez dentro es donde pues hieren y matan, sus palabras matan y recuerdan pues todo lo que habéis dicho, esa memoria que tenemos todos y todas en el pasado y que desde luego pues la reavivan y nos hacen sufrir y dolor. Y no lo podemos consentir. Además, también muy importante lo que dijo Carles, porque se están acercando a los jóvenes. A mí me da mucho miedo cómo piensan las personas jóvenes. Y ahí tenemos nosotros como animadores que transformar y acercarnos. Es verdad, Ana lo decía muy claro, es que tienen que ser estas personas las que de alguna forma transformen la realidad, y les debemos de acompañar, orientar y formar para ello, porque nos ganan la batalla. A mí me da miedo porque esta gente entra sutilmente y es que, vamos, convierten a los jóvenes en hooligans de la derecha y del fascismo, de la derecha extremista, claro está. Y por último, la participación. No podemos hacer otra cosa que también enseñar a participar para transformar, para hacer denuncia social, para romper con el odio y para romper pues con todo lo que se está legitimando de alguna manera en nuestro país, porque no podemos cerrar los ojos ni los oídos. Es que es grave lo que acontece, es grave el avance de estos extremos y del fascismo, y creo que nuestra posición debe de ser clara, coherente y apostar por romper esos discursos de odio, de temor, de miedo y que provocan heridas y muertes. Así que creo que habéis hecho un repaso necesario. Debemos de tener estos diálogos y estos discursos presentes en el día a día y difundir nuestra forma de pensar, y que no excluimos. Los que excluyen son aquellos que de alguna forma generan odio, rencor, hieren y matan. Y a nuestro lado no los podemos tener ni debemos de legitimarles, porque entran de puntillas en las instituciones, en las asociaciones, en las entidades, y luego es muy difícil sacarles. Y una vez que están dentro, generan discursos y generan confrontación y odio. Así que enhorabuena, creo que es muy necesario escuchar las palabras que hoy habéis dicho los cuatro, y que debemos de hacerlas y llevarlas a hacer eco y llevarlas pues por todas las partes donde de alguna forma tengamos posibilidad de hacerlas oír y mostrarlas. Enhorabuena a los cuatro y también a Fabián por su moderación. Gracias, Alberto. No, yo simplemente que para situar también un poco la gente que está al otro lado del Atlántico, en Iberoamérica,
que es que, claro, la situación en España es que no hemos cerrado todavía la dictadura. Y eso no sé si está bastante claro fuera de España. Es decir, aquí en el año 95, pues sin ir más lejos, en Valencia, fue asesinado en una puñalada un joven antifascista, Guillem Agulló, y se le juzgó por parte de un poder judicial que al asesino le puso solo 2 años, bueno, le puso más años, pero a los 2 años salió y se presentó por un partido de extrema derecha a las elecciones a los pocos años. Seguimos teniendo en las cunetas un montón de personas sin identificar y todavía la ley de memoria histórica sigue, a pesar de que está ahí, siguen habiendo muchas localidades pues que se cambia y total da lo mismo, no importa. ¿Por qué vamos a cambiar el nombre de alguien que, por ejemplo, asesinó a un montón de gente? Es decir, solo se ha podido abrir los juicios contra el franquismo gracias a la jueza argentina que permitió abrir y estamos pendientes de eso, pero no se ha cerrado todo en falso. Claro, ese cierre en falso de la dictadura y que ahora encima pueden tener visibilidad pública con un discurso blanqueado y nos acusen, lo decía por lo que decía Alberto, nos acusen a los demás de buenistas, nos acusen a los que defendemos, como decía Antonio, a los demás, a los que defendemos los derechos humanos o defendemos la igualdad entre las personas, sea cual sea su origen, que somos buenistas, pues bueno, es el discurso cínico de la extrema derecha que está ahí presente, ¿no? Entonces yo creo que no hay que dejarles ni un espacio, o sea, es que hay que cortarles todos los espacios posibles y seguir trabajando yo ahí sí que, evidentemente, yo creo que la animación sociocultural no tiene que tener una ideología concreta, en eso estoy de acuerdo, que no sea ni de derechas ni de izquierdas, yo tengo más mis dudas, ¿vale? En un momento histórico en que la derecha opta por un discurso neoliberal que es absolutamente insensible ante la desigualdad, porque es un discurso que defienda quien pueda que vaya para él y los demás que se apañen, porque cada uno es responsable de su situación social. Entonces dudo que sea posible compatible con eso, pero evidentemente no ha de ser un discurso cerrado en una ideología, pero ha de defender la igualdad y una sociedad más justa y equilibrada. Eso creo que es inevitable, si no, no será animación sociocultural. Sin duda, gracias, Carles. Sin lugar a dudas. ¿Alguna persona más? Hay mensajes que las estarán viendo, que muy profundos, muy interesantes, muy claros, que hablan en función de lo que han dicho ustedes y que realmente también nos ubican. Sí, Mónica, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? He estado encantada de oírles porque me encantó todas las actividades y todas las... porque, bueno, todos ustedes saben que en Colombia en este momento vivimos un momento de mucha convulsión, de mucho dolor, de mucha indignación, pero también de mucha esperanza. Y creo que, y por eso creo que profundamente que la animación sociocultural tiene que ser política, tiene que ser transgresora, disruptiva. Yo creo que la muestra de Colombia es con nuestros jóvenes estudiantes uniendo el pecho a las balas, pero todos los días a través del arte y la cultura haciendo una denuncia, ¿cierto? Estando ahí, porque también uno encuentra una adultez escondida, guardada, muerta de miedo, buenista, como le dicen ustedes, que me parece genial ese nombre, el buenismo. Y creo que, y por eso creo, al menos desde Colombia, porque en Colombia también se da esa línea, ¿cierto? Que creer que poner a jugar, que instrumentalizar la animación en una lógica de que todos somos iguales, de que todos no somos iguales, todos somos iguales, pero que todos tenemos que respetar todo, incluso los discursos uribistas que ustedes llaman fascistas, ¿cierto? En discursos que atentan contra la vida, contra la dignidad de los sujetos, en discursos que generan odio en términos de las nuevas opciones sexuales o las nuevas opciones políticas. Y yo creo fundamentalmente que la animación tiene un lugar hoy muy importante en deconstruir esa mirada colonial
instalada en nosotros, racista muchas veces, excluyente, que no valora la vida, ¿cierto? Que de todas maneras, y que a mí sí me preocupa fundamentalmente y me encanta por eso las posturas que ustedes han puesto, cómo el discurso neoliberal instrumentaliza la animación. Hoy muchas instituciones acá en Colombia están hablando que la animación, pero la animación es más como instrumento, o sea, el juego, lo animado, lo lúdico, pero sin sentido, sin contexto, sin incomodar, no podemos generar, callemos esto, no digamos nada. Uno encuentra aquí muchísimos animadores que ni siquiera se han pronunciado nada frente a lo que está pasando en el país. Y son animadores, son movimientos de animadores que hay en el país y están callados, están absolutamente silenciados. Y por eso yo creo profundamente que hay que permear. Nosotros, por ejemplo, hemos logrado que las universidades, por ejemplo, tengan docentes que trabajan desde la animación y por eso nuestros estudiantes hoy tienen posturas políticas, son sujetos políticos, están planteando lecturas críticas de lo que está pasando, exigiéndole al Estado, digamos, el respeto a los derechos humanos y valorando pues como la vida, porque yo creo que la animación es fundamentalmente valorar la vida por encima y el respeto a los derechos humanos, denunciar las desigualdades, las inequidades, etcétera, etcétera. Y comparto dos cosas que me parecen fundamentales. Yo creo que esta pandemia nos separó, esta pandemia nos dejó desconectados de la comunidad en unas lógicas de insolidaridad, sino que a ver quién se salva, y yo creo que hay que volver, alguien de ustedes lo dijo, creo que fue Carlos, hay que volver a la comunidad, hay que volver a estar ahí, estar con la gente, a estar en la calle, estar tejer esas solidaridades y tejer sentidos de vida y de dignidad social y cultural. Creo que eso es lo que me llevo de lo que ustedes están planteando y me encanta de verdad que lo estemos pensando, no solamente allá, porque el discurso de la derecha, ustedes lo llaman fascista, los discursos de odio se están implantando en todas partes y que hacen que la gente incluso celebre la muerte de un joven o la muerte de un homosexual o la muerte de un negro o la muerte de un migrante. Y creo que hay que romper eso y denunciarlo con todo y ponerlo en la reflexión. Y finalmente creo que es fundamental la formación. Yo formo jóvenes y yo veo hoy jóvenes que llegaron con discursos uribistas y que hoy no lo son. Y yo creo que sí hay que apostarle a meterse allá en el corazón de los uribistas para robarles gente, porque ellos tienen mucho poder, pero nosotros también tenemos el poder de la palabra, la persuasión, de la argumentación, y creo que hay que romper ese cerco, hay que romperles allá, hay que metérseles allá, como decía Calle 13, hay que hacerlo desde adentro, porque ellos tienen poder y tenemos que hacerlo desde ahí. Gracias, Mónica, impecable. Impecable, Mónica, y toda la solidaridad, obviamente, y la acción. Carles está comentando que después de aquí se va a una marcha en apoyo a Colombia. Está habiendo una movilización a nivel mundial, sin lugar a duda, porque esto duele y mucho. Y algo que quiero decir de América Latina. Colombia está ardiendo, pero es la punta de un iceberg enorme que está sucediendo en América Latina. ¿Sí? Colombia reventó porque no se aguantaba más. Y lamentablemente es un eslabón de una cadena que de a poco va a ir sucediendo. Y en realidad duelen las muertes, duele el odio, pero las fuerzas instituyentes muchas veces son con la lucha. Y a veces, si hay que luchar, hay que luchar. Y eso obviamente tiene sus costos. Y en este país, en el Uruguay, así como en la Argentina, que Antonio trajo a Videla y demás, también han muerto militares judicializados en la cárcel. Pero el discurso de mucha gente hoy está renovado. Gobierna una derecha donde una de las fuerzas de la coalición es liderada por un ex militar. No de la dictadura, pero un ex militar al fin. Entonces, esta vuelta de tuerca que se da permanentemente en función de sociedades y de sectores de la sociedad que rememoran momentos fascistas, ortodoxos, conservadores, se está dando
a partir de un solo aspecto, por lo pronto, en lo que se ve en América Latina, que es aquello que es distinto es malo. Por eso es que cuando muere un negro, cuando muere un homosexual, cuando muere un migrante, eso mejor porque así son menos. Cuando se matan entre ladrones, mejor porque así son menos. Eso es lamentable. Pero bueno, desde la animación sociocultural, como cuerpo, como modelo, o como forma pedagógica de estar y de sostener procesos grupales, colectivos y personales, debemos tener algo bien presente, que es comunicar lo que hace bien y hace el bien, no el buenismo. Y diferenciar claramente los discursos que desde una derecha fascista, ortodoxa, quiere parecerse, tenemos que decir que no es igual a lo que nosotras y nosotros decimos. Y eso implica no solamente poner la cabeza, sino que hacerlo con el cuerpo. Y ustedes lo han definido y lo han declarado y se han posicionado desde ese lugar. Ustedes, quienes hablaron, están metidas y metidos desde el cuerpo, desde la cabeza y generando entornos emocionales que intentan facilitar no una nueva forma de ser, sino que de recuperar formas interesantes y bonitas y vivibles y habitables para seguir teniendo y reproducirlas para generar un mundo ya no posible, sino que necesario. No sé, me parece que por aquí podríamos ir cerrando, si no hay más. Hace ratito que estamos. Y dame la palabra, Alberto, para que cierre como Ría, ya que es nuestro coordinador de nodos y vicepresidente, y aparte un amigo. Muchísimas gracias por esta posibilidad. Bueno, pues muchísimas gracias, Fabián, por cederme la palabra y por tu moderación, que desde luego ha estado genial. Muchísimas gracias a todas y todos los que de alguna forma habéis estado esta tarde compartiendo con nosotros y con nosotras desde varios rincones del mundo. Sobre todo, dar las gracias especialmente a las 4 personas que han estado comunicando esta tarde desde la pasión, desde la vocación y desde el corazón. Muchísimas gracias, Itaísa Pérez, en representación de ANRIE, Animación Sociocultural. Muchísimas gracias también a Carlas Monclús por tu participación y por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, Antonio Alcántara, también por tu intervención y por tu participación. Y muchísimas gracias, Ana Fernández, presidenta de la Cascad, que también de manera encomiable ha estado presente con su discurso y también desde el principio aceptó nuestra invitación y, bueno, pues ha hecho pues que de alguna forma seamos conocedores con la intervención de estas 4 personas pues de la realidad que ha venido aconteciendo, que acontece y esperemos que de alguna forma mejore, seguro que sí, con discursos como los que hoy hemos tenido, colabora a ello, de la animación sociocultural en el Estado español. Quedáis todas y todos invitados al próximo congreso, al 8º Congreso de la Red Iberoamericana de Animación Sociocultural, que se celebrará los días 20, 21 y 22 de mayo de manera virtual desde Misiones, Argentina, y que sin duda tiene un plantel bastante interesante y muchas actividades atrayentes para que podamos seguir seguramente conversando y ampliando todo lo que esta tarde aquí hemos escuchado y que de manera encomiable han representado los 4 participantes. Decir que desde luego nosotros desde la Red Iberoamericana de Animación Sociocultural seguiremos condenando, denunciando cualquier práctica que vulnere los derechos de las personas y no toleraremos tampoco ningún discurso que le vaya en pro de la confrontación, del racismo, de las desigualdades. No nos consideramos excluyentes, todo lo contrario, las puertas están abiertas de par en par para que todas las personas que desde la animación quieran acercarse lo hagan, pero sí que desde luego nos consideraremos de alguna forma excluyentes a prácticas que no representan la animación sociocultural, ni sus principios, ni sus metodologías, y no solo prácticas, sino discursos. Creo que en ese aspecto
debemos de ser claros, debemos de ser tajantes y no debemos de permitir pues, que el odio, el rencor, la herida, el dolor y la muerte esté presente en ninguna entidad que represente la animación sociocultural. Muchísimas gracias a todas y todos por la participación y bueno, pues esperamos vernos pronto en el próximo congreso que, como ya os he comentado, se celebra en breve. Por mi parte, nada más. Seguir en esta línea de colaboración, de trabajo y que generemos, como habéis dicho, redes y construyamos en común y desde la animación, que es lo que nos une. Gracias y buenas tardes, buenos días y buenas noches ya casi. Bueno, todavía nos queda un poquito aquí en España, que hoy vamos a ser un poquito más libres. Termina ya lo que es el estado de alarma. Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos.